El siguiente es un programa informativo que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes bajo la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. 103.1 FM presenta Stereo Pop, conducido por Andrea Zamora. Muy buen día, tardes o noches, dependiendo de la hora que nos escuchen. Y un abrazo a todos los que nos sintonizan por acá por la 103.1 FM. Bienvenidos y bienvenidas a este su espacio Stereo Pop, el compañero de sus sábados. Acá, la voz que les habla con mucha alegría, Andrea Zamora. El mensaje de hoy lleva como título Caminando en la Oscuridad. Te recordamos que para peticiones de canciones, preguntas, temas, puedes comunicarte por el 0412-911-5753. Repito, 0412-911-5753. ¿A qué nos referimos con la oscuridad? Nos referimos a esa que representa todos esos problemas que nos embargan, que nos dificultan ver las cosas con claridad. Cuando las situaciones de la vida parecen ser mayores a nosotros y nos impiden continuar. En la Biblia se nos dice que debemos ser luz, pero ¿cómo hacerlo cuando sentimos que nos apagamos? Cuando las incertidumbres nos devoran. No somos amigos de la incertidumbre. El caminar sin rumbo nos lleva a desistir. ¿Cómo caminar en medio de la oscuridad? Con esa niebla con la que perdemos el enfoque en la meta y el sentido de la vida. Y más cuando se camina y camina sin ver esa meta. Y pasan años y años. Y parece que todo sigue igual. Es fácil solo decir, no pienses en eso, sé positivo, tú puedes, levántate, ten ánimo. Pero es todo. Acá solamente puedes simplemente apagar todos esos pensamientos que nos llenan de dudas, que producen inseguridad. ¿Cómo mantener la esperanza sin perder la fe? Todos queremos saber que vamos a llegar a la meta, aunque abrumados con los problemas y caídas de la vida, se desconfía de nuestra propia decisión. Se desconfían de las directrices de nuestra propia decisión. Y, de hecho, sí se llegará. Mas nadie nos da direcciones en los momentos más complicados de la vida. Esos caminos largos, poco señalizados. Y a oscuras, sumergidos en esa tiniebla difusa, no sabemos cuánto nos falta y cuánto tiempo queda. Y seguimos a ciegas en esta carrera, tratando de correrla con seguridad, con velocidad. Mas hay que recordar que la victoria no es siempre ganada por el corredor más rápido, sino que se enfoca en el cómo se llega. Todos tenemos nuestra forma única de llegar, unos a mayor velocidad, otros trotando o incluso caminando. Todas son formas válidas. Lo importante es persistir, calculando los límites de nuestra persona, sin comparación. Dios ha hecho cada uno de nosotros seres únicos y perfectos a su imagen y semejanza. Por ende, Él nos da la fuerza necesaria para cumplir con sus propósitos, para cumplir con la vida que sabe que tenemos pendiente y con la meta que sabe que podemos llegar. Así que no nos comparemos. Todos tenemos nuestro tiempo. Las dificultades y la vida es complicada y a veces nos sumergimos en esta oscuridad.
Y para salir de ella, primero tenemos que empezar por tomar una decisión. La decisión de persistir. Y con esto nos vamos a nuestro primer corte musical. Hemos vuelto con el tema de hoy, caminando en la oscuridad. Te informamos que para peticiones de canciones, preguntas, temas, puedes comunicarte por el 0412-911-5753. 0412-911-5753. Antes del corte hablábamos de cómo nos cuesta seguir el camino cuando estamos sumidos en la oscuridad de los problemas que nos hacen dudar de llegar a la meta. Un camino, una carrera que se comienza con energía, en la que se debe mostrar resiliencia, porque los problemas cotidianos de la vida, las cuestiones de la vida, hacen que esta energía pueda menguar, pero mostrando resiliencia hace que ésta se mantenga, aunque mengue, hasta la meta. La resiliencia, ¿qué es? Bueno, hace referencia al conjunto de habilidades y predisposiciones psicológicas que permiten sobreponernos a las situaciones de crisis y adaptarse al nuevo contexto, haciendo frente a los retos que se nos plantean. Y es que quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Y es así como él dice el Señor en su palabra: levántate y come, que largo es el camino que te espera. Para poder levantarte y seguir ese largo camino, primero se tiene que tener en cuenta que se debe alimentarse. Y no solamente hablamos del físico, sino también de la palabra, el cuidar del alma, el corazón, el espíritu y el cuerpo. Hacer buena administración de todos estos regalos que muchas veces pasan desapercibidos por nosotros, pero son regalos de los cuales tenemos que hacer buena administración. 1, 2, 3. Respira. 1, 2, 3. Todo va a salir bien. 1, 2, 3. Ya no puedo más. Todo va a colapsar. Quiero desaparecer. ¿Ahora qué hago? ¿Qué hago, Señor? Ayúdame. ¿Te has sentido así en algún momento? Miedo, ansiedad, preocupación, falta de control, cansancio, soledad. Son sentimientos que todos tenemos. Son cosas que pasan, que no nos gustan. Noches sin poder dormir. Pensamientos que nos embargan, como la situación del país. El dinero, la familia, lo que hay que hacer. Sobre qué hacer. Sobre todo cuando nuestro entorno no es el que queríamos, no es lo que querríamos. Y el reloj continúa, haciéndote presión por conseguir lo que esperas. Y suena el tic-tac, tic-tac, tic-tac. Y sabes que cada sonido tic-tac significa tiempo que no va a regresar. Y en medio de la tormenta, ¿se atreven a preguntar a qué le teméis? ¿Qué te preocupa? Dios te pregunta y te dice: ¿por qué teméis? En el naufragio, esa pregunta nos suena confusa y absurda. Nos preguntamos: ¿acaso no ves? ¿No ves la tormenta? ¿No ves que perecemos? Y en ese momento, aunque cueste, lo que tenemos que preguntarnos es: ¿quién es Dios en comparación de nuestra tormenta?
Hemos regresado nuevamente luego de un corte musical. Te recuerdo que para solicitud de canciones, temas, preguntas y demás, puedes escribirnos al 0412-911-5753. 0412-911-5753. Venimos hablando de que a veces Dios nos pregunta, sobre todo cuando vemos en su palabra, ¿por qué teméis? Y te dice que no temas. Pero cuando nuestro navío se está hundiendo y vemos ese oleaje y esa tempestad, más bien nosotros preguntamos, ¿acaso no lo ves? ¿No ves a lo que temo? Y allí cabe preguntarse, ¿es esa tempestad comparable a Dios? Pero nosotros recordamos nuestro pasado, recordamos nuestras historias. Y es que somos una especie narradora. Y el mundo está lleno de historias, está hecho de historias. Las historias que vemos, que leemos y vivimos. Esas que se hacen en nuestro presente y logran vivir más allá del tiempo. Aunque hay algunas que se pierden o parecen perderse. Llantos silenciosos, dudas, problemas, cosas que no nos gustan. Porque hablo de las historias de hombres y mujeres muy distintos, pero igualmente similares. Hay historias que sobrevivieron todos estos años gracias a que nos sirven de guía, historias como las que se plasman en la Biblia. Y lo más hermoso es que la Biblia no pretende esconder nada de ellas. No son historias blancas o negras, son verdaderas, con sus cosas buenas y malas. Pero más allá de sus victorias y sus glorias, todos estos personajes que nos muestran tuvieron problemas y tristezas. Y a veces, por sus bendiciones, se nos olvidan que fueron humanos, tan humanos como tú y como yo. Así, quiero destacar una historia, la historia de Job, un hombre admirado por su paciencia, fidelidad a Dios y recordado por sus sufrimientos. En breve, su historia se resume a la pérdida de sus bienes, su familia y su salud. Fue criticado, sus amigos diciéndole, algo habrás hecho, cuando no fue así. Y en el conocimiento de Job, sin atender y sin saber los asuntos de la vida y los asuntos celestiales, se preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué le ocurría eso? ¿Qué había hecho? Tanto fue lo que sufrió, que maldijo el día de su nacimiento, pues le gustaría no haber nacido. Ese pensamiento a lo mejor te suena familiar, pues. Y es que en medio del sufrimiento nos llega a la mente todo eso. ¿Y qué le responde Dios a Job? Su respuesta fue larga. Tendría que leer el libro de Job. Pero, en resumido, le dice, yo soy el Todopoderoso, el que hizo las leyes, el que controla el universo, la voz a la que todo le obedece. Yo sé por qué hago cada cosa, y tú no podrías entenderlo, porque sus pensamientos, dice el libro de Salmos, son más altos que nuestros pensamientos. Y al terminar de decirle a Job lo que tenía que decirle, le quita su aflicción y le duplica sus bendiciones. Dios no le dio razones, pero se mostró a Job. ¿Por qué hizo todo esto? Para mí, la respuesta se encuentra en el capítulo 42, versículo 5, cuando Job le dice, de oídas te había oído, pero mis ojos ahora te ven. Dios se mostró a Job con la razón de establecer una relación con él, para que confiara, porque uno confía
en lo que conoce, en la relación que tiene. Y con esta razón, Dios nos invita no a considerarlo como el Dios Todopoderoso, sino como el Padre en el que puedes confiar y en el que todo en sus manos saldrá bien. Sé que no es fácil, como dice Santo Tomás, ver para creer, pero en ocasiones es en la fe que se cimienta nuestro bienestar. Nuevamente volvemos luego de un corte musical. Habíamos hablado de cómo Dios quiere establecer una relación de confianza con nosotros. Él quiere mostrarse. Y a veces escuchamos que hay que oírle. Pero ¿cómo se escucha a Dios? Bueno, esa vocecita que uno siente o le llama conciencia es parte de la voz de Dios. Pero así como la conciencia, Dios le gusta susurrar, porque es la forma más íntima que una persona tiene para comunicarse con otra. Y Jesús nos invita a sí mismo a tener esa intimidad con Él, a confiar en Él. En el capítulo 5 hasta el capítulo 7 de Mateo, en su famoso Sermón del Monte, de lo que se puede destacar sobre todo en el capítulo 6, versículo 25 al 34, es cuando nos establece que no nos preocupemos por nada. No se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, por qué vestirán, porque la vida va más allá de la comida y el cuerpo de la ropa. Vean las aves del cielo, los lirios del campo, Dios se ocupa de ellos. Dios sabe lo que necesitamos. Y por eso busquen a Dios, y todo les será añadido. No se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día su propio afán. A cada día basta su propio mal. Ahora si retomamos la tormenta del inicio, todos esos pensamientos intrusivos, esa respiración agitada. Dios sabe que pasaremos por esas tormentas y por eso plasmó muchas veces en la Biblia. En Mateo 8:27, Salmo 55, Isaías 25, versículo 4, Mateo 7 del 24 al 27, Salmo 107, versículo 26, Lucas 8, Marcos 4. Todos estos versículos hablan de cómo Dios controla las tormentas de nuestra vida. Y en Mateo 8:23 dice que Jesús y sus discípulos se suben a una barca y de repente viene una tempestad. Los hombres se asustan, despiertan a Jesús y le dice: perecemos. Y Jesús le dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Reprende a los vientos y los hombres quedan maravillados, preguntándose quién era ese hombre que hasta los vientos le obedece. De este modo, podemos decir que al miedo, a la oscuridad, se le vence con la fe y la luz que de la fe emana. Tenemos un Dios bueno, todopoderoso, que tiene un propósito con nosotros, que nos ama grandemente. En la vida tendremos muchas tormentas. Estaremos sumergidos por ratos en la oscuridad. Y a veces nos gustaría que fuera más fácil. En ocasiones vemos que otros que consideramos malos viven bien, que están mejor. Y para eso es bueno recordar Salmos 37, 1-18 y Eclesiastés 9:11. No le tengas envidia a ninguno de estos, porque bendiciones reparte Dios en abundancia para todos. Pero nosotros escogimos subir al barco con Jesús. Y entonces tenemos que estar claro que nos vamos a mojar.
Así funciona el negocio. Seguirlo es cargar tu cruz. Nosotros escogimos subir a este barco y debemos estar claros que nos vamos a mojar. Así funciona este negocio. Seguirlo es cargar tu cruz. Pero tranquilos. Para aquellos que no hayan tomado esta decisión, lo que tienen es que pedir que Jesús entre en su vida. Para los que no, tranquilos. Dios sigue repartiendo bendiciones y regalos. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Y pronto también verán la luz. 365 veces. Dice Dios en su palabra: no temáis. De distintas formas, en sus distintas variaciones, pero son 365 veces la que Dios te dice: no temáis. Una para cada día del año. Así que tranquilos. Si le dan el control a Dios, pueden estar seguros que Dios lo tendrá. Y es que, quieran o no, Dios tiene el control de todo. Él hace como una obra de arte, un bordado con hilos que desde nuestra perspectiva no tienen sentido, solamente son unos hilos de un lado a otro, de un lado a otro. Pero tenemos que tener confianza de que volteando esta obra de arte será más hermosa de lo que vemos de este lado del sol. Debemos confiar que Él sabe hacer como artista esta obra de arte. De estas cosas os he hablado para que tengáis paz. En este mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque en su palabra dice que ha vencido al mundo. Esto ha sido todo por el día de hoy. Te recordamos que para tus peticiones de canciones, preguntas, temas, puedes comunicarte al 0412-911-5753. 0412-911-5753. Por el momento, Stereopop se despide, con el deseo de reencontrarnos el próximo sábado, acá en la 103.1 FM. Desde aquí, te mandamos un abrazo y te deseamos una excelente semana. Así que hasta nuestro próximo encuentro. Bye bye.